Amigos de la República, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de hoy domingo y ya nos acompaña el profesor Javier Villegas Fernández. Él es docente, escritor, poeta, ya nos va a contar también otras facetas en las que se desenvuelve. Es una entrevista muy amena para conocer el trabajo literario de las personas lambayecanas, aunque él no es lambayecano, no, él es cajamarquino, pero asentado de corazón lambayecano, quien nos va a comentar la bonita producción que tiene desde hace muchísimo tiempo. Esta es una entrevista para que ustedes conozcan un poco sobre impulsar la literatura infantil, y ya les doy la bienvenida al profesor Javier Villegas. Muy buenas noches, profesor. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación y feliz de poder transmitir a los televidentes lo que uno hace, ¿no? En función de la creatividad orientada a los niños, a los jóvenes y a los adultos, porque yo hago literatura de todo tipo, ¿no? Ajá, amigos del diario La República, para quienes se están conectando ya a esta transmisión, ustedes pueden participar de la entrevista dejando sus interrogantes o cualquier comentario. Nosotros aquí con el profesor las vamos a contestar muy gustosos a quienes deseen pues interactuar, porque esa es la idea, que ustedes también formen parte de este espacio. Profesor, ¿cómo le gusta que lo llamen? Yo le preguntaba un poquito, ¿le gusta que le digan Javier Villegas, que le digan profesor, poeta, escritor? Yo generalmente no, en los libros solamente aparece uno de mis nombres y mi primer apellido, Javier Villegas, ¿no? Entonces, cuando me quiero que me llamen con cariño, me dicen Javi o Javicho, ¿no? Y varios amigos ecuatorianos me dicen Javi, hombres, ¿no? Y mujeres también, o me Pero dicen usted no Javicho. firma con ningún seudónimo su trabajo. No, definitivamente no uso seudónimos, no, solamente utilizo uno de mis nombres y el apellido paterno, Javier Villegas. Ajá. Profesor, yo hice la introducción señalando de que usted no es lambayecano. ¿Dónde nació usted? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, yo nací en el caserío La Torre, distrito de Chigrí, provincia de Chota, soy de origen campesino. Entonces me crié en el campo y en el campo he logrado tener una serie de experiencias relacionadas, por ejemplo, con los animales propios del campo, la mariposa, los abejorros, los pajaritos, los árboles, las vacas, los caballos, los chanchos, las ovejas, en fin, ¿no? Porque ese es el mundo del campo, ¿no? Entonces, en mi época no había juguetes. Nosotros tenemos que inventar los juguetes para poder distraernos, ¿no? Entonces utilizamos algunos frutos, algunas raíces, algunos troncos, y le dábamos forma. ¿Y es ahí donde desarrolla usted su creatividad? Sí, creo que en el campo desarrollamos todos nuestros sentidos, y además de la creatividad, ¿no? Porque en el campo, por ejemplo, para comunicarse hay que gritar fuerte, ¿no? De una loma a otra loma, o de la loma hay que hacia también, el valle. ¿no? También olemos todos los aromas de las flores, de los frutos, ¿no? Saboreamos los frutos. La comida es mucho más natural. Definitivamente. Entonces creo que la gente que viene al campo desarrolla sus sentidos con mayor amplitud. En cambio, en la ciudad, nuestros sentidos ya están como embotados, ya están contaminados nuestros sentidos, ¿no? Y de pasar al campo, ¿cómo se anima usted a llegar a Lima, a la Cantuta, ¿no? Ahí es donde estudió usted literatura. Yo fui a terminar secundaria en la ciudad de Lima, ¿no? Y después postulé a la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, en la Cantuta, y estudié para maestro de artes plásticas, ¿no? No soy maestro de literatura. Ajá, más bien la literatura ha surgido en el transcurso de mi desempeño, de mi desarrollo profesional, ha surgido mi afición por la literatura, y surgió justamente cuando recesaron la Universidad Nacional, la Cantuta, cuando en ese tiempo estaba en boga en toda Latinoamérica la dictadura militar, y acá pues estaba como presidente de facto, lógico, Morales Bermúdez, y es el que recesa la universidad. Es ahí cuando descubro mi pasión por la literatura, por la poesía, ¿no? Y entonces yo siempre vivo agradecido de don Remigio Morales Bermúdez, porque si no hubiese sido recesada la Cantuta, quizás no hubiese descubierto esta afición que tengo por la literatura, ¿no? Su vocación. Sí, Ahora, en 1984... desde ahí usted empezó con ganar una serie de reconocimientos, de premios, ¿no? Al trabajo que venía ya desarrollando. Sí, claro, uno cuando escribe no escribe pensando en los concursos, ¿no? Sino que en el transcurso del ejercicio de la escritura surgen algunos concursos y uno se presenta para probar a ver qué
qué es lo que hemos hecho, ¿no? Para medir un poco con otros escritores la calidad de trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces uno escribe simplemente porque le gusta hacerlo, ¿no es cierto? Pero no lo hace pensando en concursos o que voy a ganar tal o cual concurso. Claro, lógicamente que desde 1984 he ganado varios concursos, dentro de ellos el Premio Nacional de Educación Horacio, que convoca la derrama magisterial en 1991 y 1992. También fui finalista en el Premio Copé en la Bienal de 1997. Y he ganado también otro concurso de literatura para niños, en un concurso que convocó Master Libros y la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, ¿no? Entonces también he ganado un concurso que convocó la región nororiental del Marañón en ese tiempo, cuando abarcaba Amazonas, Cajamarca y Lambayeque, y gané un concurso de cuento para niños con el cuento Sapito Sapón. Ajá. Ahora usted se ha desempeñado, por lo que he podido encontrar, revisar de su biografía, se ha enfocado mucho a la literatura infantil, ¿no? Sí. Tiene diversa producción, pero la mayor parte de poesía, ¿no? La mayor parte son cuentos infantiles, ¿no? Para niños. ¿Por qué? Bueno, yo empiezo a escribir literatura para niños es por el requerimiento de mi hijo mayor, que ahora ya tiene 30 años. Cuando él tenía 3 años y medio, me pedía en su media lengua, quenta, quento, poesía, ¿no? Y empecé a escribir poesía. Hasta ese momento yo tenía una concepción equivocada de los escritores dedicados a hacer literatura para niños, ¿no? Pensaba que eran escritores faltos de talento, faltos de capacidad, escritores frustrados, qué sé yo. O sea, incluso la literatura para niños no lo valoraba como lo valora ahora, ¿no es cierto? Pero me di cuenta también que leyendo diversos textos de poesía, de cuento, a veces se caía en la literatura un poco ramplona, ñoña. En la poesía se abusaba del uso de los diminutivos, y eso definitivamente no contribuye al desarrollo era muy simple, ¿no? digamos, del sentimiento del niño y de las concepciones estéticas que debe tener todo ser humano, en este caso los niños, ¿no? Porque la literatura es arte, así como es la pintura, lo es la escultura, lo es el grabado, en fin. Entonces la literatura también es arte, ¿no? La literatura debe ayudarnos en este caso, o ayudar a los niños a forjar sus valores estéticos, porque en los colegios nos hablan los maestros de valores morales, de valores económicos, valores religiosos, pero nadie habla de valores estéticos, ¿no? Y todos los seres humanos tenemos derecho al goce de la belleza, ¿no? Porque la belleza está emparentado con todas las actividades de nuestra vida. Cuando uno va a comprar una blusa, un par de zapatos, priman los criterios estéticos. Que para algunos puede ser agradable y para otros puede ser totalmente desagradable. ¿No? Entonces la literatura, como vuelvo a repetir, contribuye a formar esos valores estéticos de los cuales poco se habla. Ajá. ¿Y en qué se inspira? Bueno, al comienzo nos dijo el motivo era su hijo, ¿no? De 3 años, pero conforme ha pasado el tiempo, ¿en qué se inspiró? ¿No? Yo le preguntaba antes de la entrevista que es un poco difícil quizá escribir para niños. ¿En qué se inspira? ¿Hay que ser como niño? Usted me dijo, de ahí te respondo. Bueno, después de mi hijo mayor vinieron 2 hijos más. Entonces me seguía motivando para escribir poesía, para escribir cuentos. Pero cuando escribo literatura siempre recuerdo una frase de Eliseo Diego, un poeta cubano, que decía o dice: amo al niño que fui y a través de él amo a los demás, ¿no? Creo que para escribir poesía para niños, cuentos para niños, me acuerdo del niño que fui, ¿no? Claro. De las cosas que me hubiesen gustado que me dijeran o que me leyeran, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente, pues en el campo no teníamos libros, ¿no? Pero no sé cómo yo a los 5 años ya aprendí a leer y aprendí a escribir. Por eso es que entré a la escuela como alumno libre, ¿no? Entonces, la temática para escribir cuentos o poesía para niños es diversa, ¿no? Pasan por los sentimientos, los elementos de la naturaleza, ¿no? Pueden ser de la tierra, del aire, en fin. Hay una serie de motivaciones o una serie de elementos que nos permiten a nosotros escribir poesía, porque puede ser a una mariposa, a una abeja, a un sapo, a un caballo. Podemos darle vida a cualquier ser, inerte o vivo, ¿no? Claro, lógicamente la literatura para niños tiende a eso, ¿no? A dar vida a seres inanimados a veces, ¿no? Entonces,
Y la fantasía, la imaginación, tiene que ser una literatura fantástica, muy imaginativa, muy, digamos, con la tendencia de atrapar al lector. Y para eso hay que saber cómo desarrollamos, por ejemplo, en el caso de los cuentos, ¿no? Cómo se desarrolla el cuento, qué tipo de palabras uso, ¿no es cierto? Porque yo siempre digo, la literatura para niños tiene que ser buena literatura, literatura de calidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos a los niños o les damos a de con leer los términos a ellos, ¿no? que usamos, ¿no? Las palabras. Sí. Ajá. Justo hoy usted nos ha traído parte de la producción que tiene y que va a ser expuesta en la Feria del Libro de Colombia, ¿no? Coméntenos un poquito sobre esta feria para poder pasar después a lo que son los libros que va a llevar con mucho orgullo, con mucha representación. Bueno, en primera instancia los libros se van a presentar, los libros Cuentos del Piche y Volantinero del Alba, se van a presentar el día 23 en la Dirección Desconcentrada de Cultura, ¿no? El Cuento del Piche lo presenta el profesor Milton Manaya Itafur, docente de la Universidad Perú y Gallo, y Volantinero del Alba lo presenta el profesor Carlos Horna Santa Cruz, también Volantinero del Alba. Esa misma noche se está presentando un poemario de Magdalena Sosa Cabrera que se llama Reencuentros Exquisitos. En ese libro lo comentará el pintor, poeta, el artista Jorge Fernández Espino. Así que desde ya nuestra invitación a todo el público amante de la literatura, al público interesado en adquirir literatura para niños, en este caso cuentos y poesías. Ajá. Amigos del diario La República, quienes están conectando ya a esta transmisión, hoy nos acompaña el profesor Javier Villegas, él es escritor o poeta, ya nos dijo que le gusta que lo llamen Javicho, ¿no? La mayoría de personas, y justamente tenemos aquí bastantes saludos, profesor, usted creo que tiene un legado bastante amplio, ¿no? Bernardino Céspedes dice, saludos profesor Javicho Villegas, Yosimar Pérez también, saludos al profesor Javier, exalumna del Sara Bullón debe ser, ¿no? Promoción 2011, ¿no? Karina Villegas también manda emoticones, profesor, ¿no? Kelly CM dice profe y una carita feliz, o sea, lo recuerdan con bastante cariño, profesor, ¿no? Felicidades, autor, compositor de la obra Los Cuentos del Piche, a mis niños les fascinó, Sapito Sapón, Contraviento, Ojitos, Mono, ¿no? Karina Villegas nos cuenta un poquito los títulos de los cuentos, me imagino que están dentro del libro. Lady Cruz también, felicidades, grande profesor. Georgina Elizabeth Silva nos dice saludar, ¿no? Le manda saludos. Profesor, yo justamente lo veía a usted en las redes sociales y tiene bastante interacción en los centros educativos. ¿Está llevando usted este mensaje de la literatura infantil a los niños que escriban, que no se limiten? Es algo que hace falta inculcar en los pequeños desde los centros educativos, la imaginación, a crear cuentos. A mí me fascina trabajar con los niños, ¿no? Con los maestros, con los niños. Yo doy talleres de creatividad literaria con las estrategias que están en este libro, Casa Palabras, y he dado talleres acá en el Perú, en Ecuador, en Colombia. Y ahora los niños, por ejemplo, en la institución educativa 11.001, Leoncio Prado de Campo Bénico, están leyendo los cuentos del Piche, ¿no? Ahí hay un programa que se llama Crecer Leyendo, que lo impulsa el profesor Ronald Gastelo. Crecer Leyendo. Y en esta semana que pasó han convocado a un concurso de afiches, ¿no? Mi libro preferido. Y muchos niños han hecho afiches relacionados con los cuentos que contiene el libro. Afiches del primer cuento que se llama Cortaviento, Ojitos, que es la historia de un búho, Sapito Sapón y la luna, la rana Anita y Mononono, ¿no? Porque el libro contiene 5 cuentos. 5 cuentos. Entonces, este libro, o en todo caso estos 3 libros que tengo acá, van a ser presentados, como yo lo dijera, en la Feria del Libro de Popayán, Colombia, que es Popayán, Ciudad Libro, así se llama la feria, y lo organiza la Universidad del Cauca, en Popayán. ¿Y por qué el nombre Cuentos es Piche? ¿no? Piche, el nombre. Como, un poco raro, ¿no? Mucha gente sí. le será risible de repente el título, ¿no? Piche, se imaginarán otra cosa, pues, ¿no? Pero Cuento del Piche, a mí me decían el Piche Villegas cuando estaba en primaria, ¿no es cierto? Entonces, porque era el más tierno, yo tenía, por ejemplo, cuando ya terminaba la primaria, yo tenía 11 años,
y mis compañeros tenían 13, 14, 15, 16, y había un compañero que tenía 20 años, ¿no? Yo tenía 11 y él tenía 20. Entonces, por esa razón me decían el Piche Villegas, pero recién me he enterado que había un señor, así pequeño, también menudo, en Tacabamba, que también le decían el Piche Villegas. Entonces, por esas dos razones creo que me decían el Piche Villegas. Y una forma de perennizar el apodo que tuve en la infancia es poniéndole título a este libro, El cuento del Piche, ¿no? Como ya lo dije, tiene 5 cuentos y he tratado de imaginarme y de hacer lo mejor, hacer buena literatura para niños, ¿no? Eso es lo que he tratado y parece que lo he logrado porque yo veo que a los niños les encanta. No voy al colegio y parece que yo fuera maestro, ahí llegan, vienen, me abrazan, ¿no? Entonces, sí, he visto ahí las fotografías. A mí me encanta todo eso, ¿no? A través de su página personal del Facebook, y veo bastante interacción con los pequeños, con los alumnos. Yo agradezco, ¿no?, a todos que están enviando mensajes y en especial a la profesora Karina Villegas Fernández, que parece ser mi hermana, pero no lo es. Ella es profesora en el colegio 11.001, y ella está trabajando con los libros, con los cuentos del Piche, con sus alumnos, ¿no? Georgina Elizabeth también nos dice saludos de las hermanas Pantoja, ¿no? ¿Las conoce? ¿Son allegadas a usted? Sí, he tenido tantas alumnas en el Colegio Sarbullón, he trabajado 26 años, y creo que he enseñado a no menos de 5.000, 6.000 alumnos, ¿no? Entonces, y recuerdo algunos nombres, recuerdo todas las experiencias, las vivencias como maestro. Yo siempre me esforcé por ser un buen maestro, ¿no? Y por inducirle a las alumnas para que no se queden, para que no sean lo que uno es, sino que ser diferente, ¿no es cierto? Y sobre todo porque la transmisión y los mensajes que envían es con mucho cariño, ¿no? Yo siempre les decía de que está bien que podamos ser pobres materialmente, pobres económicamente, pero no tenemos por qué ser pobres espiritualmente, ¿no es cierto? Porque si no seríamos doblemente pobres, pues, ¿no? Y una persona doblemente pobre es una persona que no trasciende. Y para trascender siempre hay que enriquecer el espíritu. Es la única manera de poder trascender. Y de alguna manera el arte y la literatura nos ayuda a incrementar nuestra riqueza espiritual. Son una forma de enriquecer el alma, ¿no? Definitivamente. Los libros, la lectura nos enriquecen el alma, nos hacen ver otros mundos, nos hacen ver cosas mucho más distantes de las que vemos a nuestro alrededor. Profesor, la literatura infantil no solamente es para niños, ¿no? Los adultos también podemos leer literatura infantil, y trasladarnos a los escenarios. Por eso decía de que la literatura para niños tiene que ser literatura de calidad, porque no solamente capte la atención de los niños, sino también, si es buena literatura, va a captar la atención de los adultos. Yo he leído, por ejemplo, bastante cuentos de autores y autoras argentinas, y me fascina cómo trabajan la literatura. Por ejemplo, hay una brasileña que se llama Marina Colosanti, escribe muy bien para niños, entonces trato de imitarlo, ¿no? Porque superarlo va a ser difícil, porque escribe muy bien. Entonces, hay buenos escritores de literatura, ¿no? Entonces, acá también en el Perú hay escritores que se dedican a hacer literatura para niños, y existe la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, que cada año convoca a los encuentros, ¿no? Recientemente estuvimos en Cajamarca, ¿no? En el 37º encuentro de literatura para niños, ¿no? Y el próximo año, anuncio que el próximo año, el siguiente encuentro de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil va a ser acá precisamente en la región de Lambayeque, ¿no? Así que desde ya vamos a pedir auspicio a todos los diarios, a todas las empresas. Claro, definitivamente, porque es un trabajo bastante arduo elaborar una feria o un concurso de literatura, conociendo que son muy pocas las personas que apoyan estas causas. Sí. ¿No? Hace falta, si queremos revertir, por ejemplo, el déficit o la deficiencia lectora en nuestro país, porque cada vez que hay una prueba de PISA, siempre estamos en el último lugar, ¿no? Entonces, eso debe ser una política del Estado. Por ejemplo, sé que en Ecuador están ahorita impulsando el plan lector, ¿no? Ya lo hicieron hace tiempo, la campaña lectora Eugenio Espejo,
y lo llevan por años, por 5 años, 6 años, ¿no? Entonces en estos momentos están impulsando, pero es el Estado que tiene la iniciativa, ¿no es cierto? Entonces hace falta el compromiso de la sociedad, de los poetas, de los promotores de cultura, de toda la gente que tiene iniciativa. De los padres de familia. De los padres de también, familia, ¿no? Impulsar este tipo de cosas para revertir nuestra afición por la lectura. Ajá. Hace falta que los maestros leamos más, ¿no? Porque los maestros leemos poco. Entonces, si queremos transmitir pasión por algo, tenemos que sentir pasión nosotros, ¿no? Si yo no siento pasión por la lectura, definitivamente no voy a contagiar pasión por la lectura en mis alumnos, en los niños que yo enseño. Ajá. Aquí Lorena Granados nos dice: un verdadero maestro, su enseñanza con humildad y alegría siempre han marcado nuestro camino. Un profesional reconocido, además en el extranjero. Grande, profesor Javier, un abrazo. Qué bonitos mensajes, realmente me emocionan. Y yo les agradezco a quienes están viendo y están enviando esos mensajes, entonces a mí me hace sentir feliz y emocionado, tremendamente emocionado. Mercedes Pantoja, creo que ella debe ser una de las hermanas que hace unos momentos nos mencionaron, dice: saludos profesor, éxito, lo mejor siempre. ¿No? Profesor, bastante, entonces usted ha dejado pues enseñanza. Huella. ¿No? ha marcado en el tema el gusto de la literatura. Y antes vamos a continuar con la entrevista, yo revisaba un poquito y hay no sé si es una feria o un concurso que ustedes, un evento, La Poesía se eleva, en el 2014. ¿Eso continúa vigente, profesor? A ver, ese festival se llama Festival Internacional La Poesía se eleva. Y lo hicimos en el distrito de Tacabamba, el primer festival. El segundo festival lo hicimos en Tacabamba y Chigrif. Y el tercer festival lo hicimos en Tacabamba, Conchán y Chigrif. ¿Por qué en Tacabamba y por qué en Chigrif? Chigrif, el lugar de nacimiento. Usted nació. Y Tacabamba es el lugar donde yo estudié parte de la primaria y parte de la secundaria. Entonces es como pagar la deuda que he tenido con estos pueblos. Uno por darme el origen y el otro por haber contribuido a desarrollarme ahí, a tener experiencias. Entonces uno tiene que devolver, creo, a sus pueblos al lugar de donde salió. No olvidarse. No olvidarse de lo que aprendió en ellos, ¿no es cierto? Para que la gente que viene tras de uno también vea que la poesía es útil, ¿no? Que la poesía sirve para abrazarnos, que la poesía sirve para reír, que la poesía sirve para viajar, que la poesía sirve para sentirnos mejores humanos, porque la poesía, a diferencia de la narrativa, ¿no? De los cuentos, la novela, toca las fibras más íntimas del ser humano, ¿no? Entonces lo hace sentir de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, acá la compañera Nancy que me está acompañando, hemos visto cómo nos reciben allá en Tacabamba, 8:30 de la mañana, están a la orilla del río con música, con bandas, globos aerostáticos, están con los afiches, los niños, los jóvenes, y es una fiesta realmente, ¿no? Entonces, y vamos con gente que viene, por ejemplo, del Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de acá de Perú, de varias ciudades, entonces vamos a visitar a estos pueblos que necesitan también este tipo de manifestaciones propias del espíritu humano, ¿no? Ajá, y profesor, ¿y qué mensaje le deja usted a los docentes? ¿No? Se ha hablado un poquito de que el trabajo que viene realizando usted en los colegios, pero hay docentes que a veces pues no nos limitamos mucho en el tema de la creatividad, sobre todo cuando hablamos del tema de escritura, de lectura. Sí, yo siempre digo, por ejemplo, en los talleres, la creatividad es como la electricidad, ¿no? Está allí, pero hace falta encenderlo. Y para encenderlo hay que tener ciertas estrategias, hay que conocer ciertas estrategias para poder desarrollar la creatividad literaria en los alumnos, ya sean niños o sean jóvenes, ¿no? Y cuando he dado los talleres a través de las estrategias de Cazapalabras, entonces los maestros se han dado cuenta de que son fáciles de aplicar, además son lúdicas, que no se van a aburrir los alumnos, no, y lo que van a lograr con lo que apliquen va a ser productivo, ¿no? Entonces es necesario que los maestros conozcan las estrategias que les van a poder ayudar para despertar el interés por la literatura, ¿En qué consiste por las la creatividad. Estrategias? Bueno, en realidad el libro Cazapalabras tiene 71 estrategias para crear poesía, tiene 33 para hacer cuento y tiene 3 para hacer obras dramáticas, ¿no? Entonces, los talleres que yo doy, por ejemplo, duran mínimamente una semana, trabajando a veces 8 horas diarias o trabajando de repente 5 horas diarias, ¿no? Pero generalmente duran una semana. Entonces,
Yo estoy dispuesto a ir a los colegios, a ir a SUGEL, que de repente me contraten, y voy, pues, ¿no? Y comparto lo que uno ha aprendido en el transcurso de su vida, ¿no? Y también está, como ya saben, está a disposición Cuentos del Piche para los maestros que desean impulsar la lectura en sus alumnos, pero además yo estoy predispuesto a ir, como lo he hecho ya con el Colegio Leoncio Prado. Por ejemplo, una profesora pidió a sus alumnos y luego me citó para que le firmara a cada uno de ellos el autógrafo, ¿no es cierto? Y luego la profesora programó una sesión de aprendizaje y fui y estuve con ellos toda la mañana conversando, me preguntaban los chicos, ¿no? Y entonces eso es hermoso, ¿no es cierto? Cuando los maestros sienten pasión por lo que hacen, entonces... Y prácticamente yo estoy predispuesto a ir a donde me invitan. Mientras disponga de tiempo, esté por acá, me dicen, vamos a la punta del cerro, ahí voy, ¿no? ¿Y qué consejo le daría usted a las personas que quieren iniciarse en escritura, ¿no? Literaria, sea infantil, sea poesía, sea cuento, ¿no? Ficción, no sé, cualquier género que tenga la pasión por escribir, pero no sabe de repente... Alguien me preguntó una vez, ¿qué puedo hacer para aprender a escribir? ¿No? Y yo le dije, escribe, pues, ¿no? Así como, ¿qué puedo hacer para aprender a caminar? Camina. ¿Qué puedo hacer para aprender a nadar? Nada, pues, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas, ¿no? A veces hay gente que tiene cualidades, ¿no? Y a veces en los talleres, por ejemplo, que he dado con maestros, he visto que hay maestros que tienen muy buenas cualidades para escribir, sino que hace falta dedicación. Y como esto no da mucho dinero, ¿no es cierto? Entonces se dedican a veces a otras cosas para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Para poder satisfacer sus necesidades. Claro. Entonces, dedicarse a la literatura ya es, pues, digamos, ya de uno dejar las cuestiones hasta depende de tipo consumistas, ¿no es cierto? No estar preocupándose por tener el mejor televisor, tener la mejor, qué sé yo, el mejor auto, pero uno se dedica a estas cosas. Yo particularmente, porque no veo televisión hace 12 años, no tengo televisión y mi pensamiento, mi cabeza lo siento 12 años, ¿no ve televisión? No veo televisión, no uso el tipo de teléfono que usa usted, por ejemplo, no, porque creo que me va... Eso limita me va a ganar, ¿no? Pero sí, a mi compañera que está al frente me está convenciendo de que use es necesario, justo y necesario. Sí, útil y necesario, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues ya yo he logrado apasionarme por la literatura y sigo escribiendo. Y tengo como 15 libros por publicar. Imagínense, ¿no? Profesor, y eso es un tema que justo yo se lo comentaba hace unos días. Nos acompañó aquí un directivo de un diario, el diario El Peruano, y yo le decía cuál es también la responsabilidad de la formación de las casas de estudio que tienen estudiantes de lengua y literatura, ¿no? O sea, la mayoría son docentes, que es algo muy loable, pero ¿dónde queda también el tema de invocarles a ellos la vocación por escribir, como lo ha hecho usted, que se mantiene en vigencia, que ha sido docente y mire la producción? Es un poco paradójico, ¿no? Los docentes de literatura son los que menos escriben, ¿no? Son raros los docentes de literatura que escriben, que tienen pasión por la literatura, entonces hacen poesía, hacen narrativa, ¿no? Entonces, pero son poquísimos, ¿no? La mayoría solamente se dedica a dar su clase, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, que debería también ser inculcar, formar, no sé, motivar, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, como ellos hasta desconocen las estrategias para desarrollar la creatividad literaria en el aula. Y si lo aplican, no lo aplican con la misma pasión que lo aplica uno que escribe, pues, ¿no? Entonces uno que escribe va y lo transmite pasión por lo que hace, entonces contagia, quieres o no, desde el momento que te ven parado frente a ellos, ven las actitudes, ven el comportamiento, el rostro, ¿no? Todas esas cosas y influye definitivamente, ¿no? Más lo que tú digas, con cómo lo digas, entonces definitivamente influye para despertar la creatividad en los alumnos. Y se genera un producto y realmente agradable. A veces he dado talleres, por ejemplo, a jóvenes y escriben muy bien. Hay chicos, chicas que... Hay niños que tienen una imaginación excelente. Y que te cuentan unas historias. Claro que esos talleres, por ejemplo, deberían ser continuos, no dar un taller un día de una semana y después ya no me acuerdo hasta fin de año, ¿no? Entonces eso tiene que ser continuos para poder generar esa
esa inquietud por escribir. Profesor, ¿no? vamos terminando aquí con los comentarios ya. Silvia Rodríguez nos dice: muchas felicidades, profesor, un orgullo para Lambayeque, que sigan los éxitos, Dios bendiga su excelente obra, ¿no? Y le manda un corazoncito, lo tiene en el corazón. Muchos éxitos para usted, querido profesor, es un gran maestro, un gran escritor, se le extraña mucho por el colegio Sara Bullón, las alumnas del quinto grado F lo quieren demasiado y lo extrañamos mucho, dice Carla Pantoja. Maritza Ruiz Laca y Alejandrina Vargas Narro también le mandan saludos, ¿no? Bueno, gracias a todos. Profesor, también. ¿Dónde encontramos los libros ya para terminar la entrevista? Bueno, lo puedo encontrar llamando a mi teléfono. ¿Puedo dar mi teléfono? Sí. Sí, sí. Sí, Sí, claro, ¿no? sí. 99-62-72667. O a través del Face. Me encuentran como Javier Villegas Poeta y por el inbox me solicitan y bueno. No trabaja con ninguna No trabajo con ninguna librería. Yo agradecido por la entrevista y me gustaría leer un poema de repente acá. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, profesor, vamos rápidamente. A ver. Para una abeja. La abeja muy contenta liba de flor en flor, parece que está sedienta de aromas y de licor. La abeja es tesonera, consciente de su labor, del colmenar la obrera, confidente de la flor. Surca el aire traviesa, del tulipán al clavel, mientras el sol despereza sus rayos en el vergel. Vuelve abeja al colmenar, no te sientas aturdida, que es necesario endulzar lo amargo de esta vida. Lo amargo de esta vida, Sí, como un sí, buen libro Ajá. y un buen café. Así es. Ajá. Ok, así ha estado con nosotros, amigos del diario La República, el profesor Javier Villegas. Él ya dio su número, lo pueden contactar también a través del Facebook, ¿no? Javier Villegas. Poeta. ¿No? Bueno, esta ha sido la bonita historia que hemos traído para ustedes, para que conozcan un poco más de una persona que, sin ser lambayecana, hace mucho por Lambayeque, y grandes mensajes que nos ha dejado hoy, como enriquecer el alma con literatura infantil. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. Soy Pamela Veraste y me despido. Muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista, y conmigo será hasta el día viernes. Mañana está nuestra compañera Alessandra González al mediodía, y no se olviden de contactarnos a nuestro número de WhatsApp 941-000-000. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche, lo que queda del domingo. Bueno, gracias.